Y la igualdad es una condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o característica. En Génesis 1:26, ¿qué dijo el Señor cuando creó al hombre? En Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios nos hizo a imagen de Él. Dios no creó el ser humano a imagen de un reptil, que ya lo había creado. Había creado todas las bestias, todos los animales, pero Dios no lo usó a ellos de modelo para crearnos a nosotros. Dios dijo: a nuestra imagen yo voy a crear el ser humano, a mi imagen, a la imagen de Dios. De manera que nosotros tenemos la imagen de Dios en nuestra creación. Dios nos utilizó como su imagen. Pero esa imagen que Dios creó de nosotros le generó dificultades a nuestro Señor, porque cuando se levantaron los fariseos, lo acusaron a Él de que Él estaba diciendo que era igual a Dios. Yo quiero que ustedes busquen Juan 5:18. Juan 5:18. Dice la palabra: por esta causa, los judíos todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque profanaba el día de reposo, sino porque también decía acerca de Dios que Él era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Eso generaba dificultades. Las expresiones que el Señor decía le generaba dificultades y ellos lo perseguían por eso. Y dice la palabra que no solamente porque Él supuestamente profanaba el día de reposo, que el día de reposo era el equivalente al sábado, ¿verdad? Sino que Él estaba diciendo que Él era igual a Dios, porque Dios era su Padre, como Dios es nuestro Padre, porque nosotros somos coherederos de su gracia. Nosotros heredamos la gracia de Dios. Entonces, esa igualdad Dios la utilizó para crearnos a nosotros a su imagen y semejanza. Por eso Dios nos hizo iguales. Con Dios nosotros no tenemos, ninguno de nosotros hay diferencia con relación al tipo de persona que es frente a Dios. No importa que usted sea rico o pobre, adinerado o no adinerado, que sea manco o que sea cojo, o que le falte un ojo o que no tenga vista, somos iguales frente a Dios.
Porque Dios no mira ese tipo de dificultad que pueda tener un ser humano. Dios no mira esa limitación. Dios mira otra cosa. Por eso esa igualdad, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó a la imagen de Él, nos hizo iguales. Pero generalmente vivimos confundiendo esa igualdad con la igualdad en los derechos de las personas. Y llevamos la igualdad en el derecho de las personas a pretender convertir a las personas en iguales. Obviamente, la naturaleza de nosotros dice que el hombre tiene una función y la mujer tiene otra. La naturaleza de nosotros, del varón y de la hembra o de la varona, dice que somos diferentes. Somos iguales frente a Dios, pero nuestra naturaleza nos hace diferente. Porque todavía un hombre no ha podido quedar embarazado y procrear, porque Dios nos hizo diferente. Es una naturaleza total y absolutamente diferente. Y las funciones son diferentes, tanto del hombre como de la mujer. Pero en esta época vemos cosas tan absurdas como hombres queriendo ser mujeres y mujeres queriendo ser hombres. Entonces queremos nosotros llevar al plano material esa supuesta igualdad. Tenemos igualdad de derecho, pero materialmente no es posible que un hombre sea una mujer. Porque en algún momento va a caer, va a resbalar. Independientemente de todas las cirugías que se hagan, hay órganos que no lo puede cambiar. Y hay situaciones que no la puede cambiar porque son genéticamente diferentes. Entonces estamos creando leyes para entrampar al ciudadano y entrampar a los cristianos a querer cumplir con conductas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, el enemigo se ha levantado en querer no obligar a nosotros a cumplir con cosas que dice la palabra de Dios, que eso no es posible y que Dios no aprueba eso, no lo acepta eso. Entonces, ese proyecto de ley es un proyecto de ley que está distorsionando y que quiere distorsionar la cultura del dominicano, la conducta de los ciudadanos, pretendiendo hacerle ver como normal lo que en definitiva no es normal. Donde nos quiere llevar a aceptar cosas en las cuales nosotros no vamos a consentir ni tampoco nosotros vamos a aceptar. Fíjense bien. Dios es un Dios justo. Y en el siglo decimonónico, en el siglo XIX, la esclavitud estaba vigente. Y en los Estados Unidos se produjo la guerra de secesión por el tema de la esclavitud, donde los estados del norte
se enfrentaron a los estados del sur, a los confederados, y libraron una guerra interna de los Estados Unidos, siendo presidente Abraham Lincoln, precisamente por el tema de la esclavitud. Pero miles de años atrás, Dios condenaba la esclavitud. Y Dios decía que no hay acepción de personas. Yo quiero que ustedes busquen Deuteronomio 16:19. Fíjense qué dice este texto. Estamos hablando de Deuteronomio, es decir, de los 5 del Pentateuco, de los 5 libros, el último libro en el orden que la Biblia está organizada. Dice Deuteronomio 16:19. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios en el juicio y tuerce la declaración de los inocentes. Fíjense bien, estamos hablando de que Deuteronomio ya estaba hablando de que no hacía, le mandaba no hacer acepción de personas, a no clasificar. Este es bueno por su riqueza, este es malo porque no tiene nada. Este es inteligente porque tiene muchos bienes, este es bruto porque no tiene un centavo. Decía, no hagas acepción de persona. Tiene que juzgarlo como igual. Pero en el mundo existía la esclavitud. Y ya la palabra de Dios estaba hablando de no hacer acepción de personas, de no clasificarlo. Lo que más nosotros hacemos es acepción de personas. Porque a ustedes le llega a su casa una persona harapienta y estrafalaria y ustedes se ponen en activo. Algo quiere quitarme. De lejito háblame. No, que yo lo que necesito, que usted me dé, dame un vaso de agua. Espérate, te voy a dar el vaso de agua, pero de lejos. Y si estamos juzgando, somos más duros juzgando con el que no conocemos y no tiene nada, que el que conocemos y puede presentar algo. Pero la palabra nos dice a nosotros que no hagamos acepción de personas. Y entonces cuando usted va a un lugar y le dice, me mandó fulano. Ah, venga, siéntese aquí, venga. ¿Qué usted desea? ¿Un café? ¿Un vaso de agua? ¿Un jugo? ¿Un té? Porque lo mandó fulano. Ya usted está. Pero usted llega y dice, mire, yo quiero ver a fulano. Ah, bueno, si siéntese ahí. Espere, que está ocupado. La palabra nos manda a no hacer así. Pero eso es lo que nosotros más hacemos. Nosotros clasificamos y nosotros hacemos acepción de personas. Pero ya la palabra estaba diciendo que no, que eso no era correcto. En el último libro, en el Pentateuco, Deuteronomio, ya la palabra estaba diciendo que no debíamos hacer acepción de personas. Y nos mandaba a no aceptar soborno. Fíjense bien, eso es común. Unos chelitos para que me deje pasar primero. Unos chelitos a la mes que me para, a la DGC.
unos chelitos al policía que me para de noche y no tengo el permiso después de las 9 de la noche. La palabra mandaba no hacerlo. ¿Por qué? Porque el juicio de los sabios se ve nublado. Se nubla el juicio de los sabios. Entonces la palabra dice que no lo haga. Y en el verso 20 dice, sino que juzgarás a tu prójimo con justicia para que vivas y entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh tu Dios te da. Si tú no haces esas cosas que a los ojos de Dios y por mandato de Él es incorrecto, Él los reprueba, entonces tu vida va a ser una vida de justicia y tú vas a ser una persona justa. Entonces, Dios está igualando nuestros derechos. El mismo derecho que tiene una persona, independientemente de su condición social, color o rango, es el mismo derecho que tiene la otra que quizás no la tenga. Entonces, ahí, esos conceptos que cuando Dios iluminó para dictar este texto, ni remotamente podíamos hablar de la República Dominicana, ni remotamente. Y ya Dios estaba escribiendo en su palabra la conducta que nosotros debemos tener. Pero esto que está aquí está consagrado en la Constitución de la República en nuestro país, que condena eso, que reprueba eso. Este proyecto de ley, y yo quiero que si los hermanos pueden, este proyecto de ley es como un laberinto intrincado en violaciones a la Constitución e imposiciones de ideas, de leyes foráneas. Ese laberinto que quieren disfrazarlo de igualdad y no discriminación es para, en el fondo, entonces, introducir en la sociedad dominicana conductas que la palabra de Dios reprueba. Si nosotros observamos este texto que está aquí, lo traje con nosotros, y dice, este texto dice, en los conceptos, discriminación múltiple es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada de forma concomitante en dos o más de los motivos mencionados en el inciso B de este artículo, que tenga por objeto o efecto anular o limitar el reconocimiento. Es decir, la preferencia, Dios nos dio libre albedrío. Perfecto. Usted tiene derecho a pensar, a actuar. Si es su voluntad, usted reconoce que Dios es el creador de todas las cosas. Pero si no es su voluntad, usted no lo reconoce. Si es su voluntad, usted asiste a la iglesia y trabaja con la iglesia. Pero si no es su voluntad, perfecto. Usted tiene el derecho a tener la preferencia que usted quiera, pero usted no puede imponerme esa preferencia. Usted tiene que respetar
mi criterio. Pero tampoco usted no puede imponérsela a la sociedad. Esa es su preferencia. Pero la preferencia es una conducta suya, un criterio suyo, una conducta. Es un tema conductual. Entonces, si usted mañana desea en contra de la palabra de Dios, ayuntar con una bestia, eso es un tema suyo. Pero no pretenda imponérmelo a mí. No pretenda imponérselo a la nación, a los ciudadanos. No pretenda crear una ley que nos obliga a todos a ver eso como normal. Y yo quiero que ustedes busquen Levítico. Porque este es un tema muy serio, mis hermanos. Este es un tema que está... Nosotros estamos inmersos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Pero hay muchas cosas que nosotros no la estamos viendo. El enemigo está trabajándola. Porque el enemigo está incrustado, penetra, llega a los estamentos del Estado y de poder para imponer sus ideas. Pero nosotros estamos vigilantes de esas ideas. Nosotros estamos en oración permanente, en ayuno permanente, vigilante de eso para enfrentarlo. Porque nosotros declaramos esta nación para Cristo. Nosotros no vamos a permitir que el enemigo, el adversario, se erija en gobernador de la nación dominicana. Aquí tiene que gobernar Cristo. Y esa es la función nuestra. Si nosotros buscamos en Levítico, verso 13. Fíjense lo que vamos a ver. Dice la palabra. Esos son penas contra la inmoralidad. Y dice la palabra. Si se acuesta varón con varón o mujer con mujer, ambos habrán cometido abominación. Se les dará muerte irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. La palabra lo condena. Condena la homosexualidad y el lesbianismo. Lo que quieren imponernos a nosotros como algo natural, como algo común, la palabra lo condena. En esa época, en el pueblo de Dios, el que hacía eso, moría irremisiblemente. Ahora no mueren, pero pretenden imponernos con una ley que nosotros veamos como normal. Cosas que son en contra de la naturaleza de Dios. Pretenden obligarnos a que lleguen a instituciones públicas y de educación y lo veamos como lo más normal, proclamando a los cuatro vientos eso para que la persona, los niños vean eso como normal. Pero la palabra de Dios dice que eso es violatorio a su palabra, que Dios condena eso. Y en el verso 15 dice, si un hombre se ayunta con un animal, ayuntar,
a él se le dará muerte irremisiblemente. Una noticia que yo vi en estos días, una persona hizo una boda con una cabra, no sé con qué cosa, una burra. Es decir, óigame, es que el mundo se está acabando. Usted quiere que, porque usted tenga esa preferencia, a eso se le reconozcan derechos. Usted entiende que usted exhibir eso y uno ir en contra de eso es una discriminación. Oh, pero hoy es loco que nos estamos volviendo. Si la palabra de Dios dice que eso es en contra de su palabra, porque Dios no creó varón y hembra. La institución fundamental de la familia es un hombre y una mujer. La Constitución de la República en el artículo 39 le habla de la igualdad y en el 57 habla de la familia como eje fundamental de la sociedad dominicana. Hoy una familia es una burra y una persona. Pero loco que nos estamos volviendo. Eso no lo quieren imponer, visto como muy normal. Entonces quieren crearle derechos y que tengan derechos. Y entonces que pueden adoptar hijos y que pueden hacer esto y que lo otro. Entonces eso es sencillamente un ataque del enemigo con sus enviados que tiene en los diferentes estamentos. Y nosotros como cristianos tenemos necesariamente que enfrentar eso y estar pendientes. No es posible que nosotros seamos ajenos al mundo, porque nosotros no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Porque no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Entonces, yo leo la prensa, yo leo los periódicos, yo leo las revistas, yo investigo. Porque el que menos uno cree está conspirando para levantar las ideas del enemigo. Donde usted mañana entonces le levantan un proyecto de ley que castiga y condena el hermano que predique la palabra en la calle o que riegue un tratado. Porque son limitaciones a la propagación de la palabra de Dios. Entonces, habla esa preferencia, habla de preferencia. Pero ¿cómo usted quiere en un proyecto de ley obligarme a mí a eso? Pero hay cosas tan terribles en este proyecto de ley, como la que ustedes van a ver ahora. Fíjense bien, la sociedad tiene normas de conducta. Esta sociedad todavía, dominicana, le falta mucho orden. Y este proyecto de ley pretende, oigan lo que pretende este proyecto de ley. Oigan. En el artículo 7 del proyecto de ley, en la letra G, este proyecto de ley pretende, condena, ¿verdad? Condena. Requerir documentos de no antecedentes penales para poder acceder a empleo, ya sea en el ámbito público o privado. Oigan eso. Solo imagínense ustedes un pedófilo trabajando en un colegio. ¿De qué manera usted puede evaluar que el personal que le va a trabajar a usted ha mantenido una conducta y no ha delinquido y no tiene un problema en su vida? Esos son los mecanismos que pone el Estado. Yo tengo que evaluar quién va a atender a mis hijos. Tú no me puedes prohibir a mí que yo busque un
un certificado de los antecedentes. En los Estados Unidos, una persona condenada por pedofilia o pedófilo se muda de un lugar y lo anuncian. Ahí se va a mudar fulano de tal pedófilo, condenado en tal sitio, en libertad o bajo parol, o lo anuncian. ¿Para qué? Para que el sector sepa qué persona, qué tipo de persona está ahí viviendo. Pero aquí no quieren meter un bendito proyecto de ley donde tú no puedes evaluar quién va a trabajar contigo, quién te va a atender a tus hijos, quién va a estar en una escuela pública o privada atendiéndote. Con tantos casos que hemos visto nosotros en la prensa de situaciones que se han vivido con eso. Usted no puede, si una persona ha sido condenada, es un homicida, o cumplió y tiene una situación, entonces usted no está con su familia trabajando en la casa o en la oficina, pero usted no sabe con quién usted está trabajando. Eso lo quiere prohibir este proyecto de ley. Pero otra cosa, en el artículo 8 de este proyecto de ley, prohíbe, dice que es una discriminación, negar el derecho a disponer de identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado público. Este procedimiento se hará de forma administrativa sin necesidad de autorización judicial. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que usted mañana llega a cedulación de la Junta y le dice: hazme una cédula que yo soy Juana Pérez. Juana Pérez, ya no existe Juan Pérez, ahora es Juana Pérez. Pero Juan Pérez mató 3 y quiere evadir la justicia y se está cambiando su imagen. Se puso una peluca, se pintó y fue y se tiró una foto. Sin ningún tipo de procedimiento administrativo, oigan bien, administrativo, sin cumplir con nada. Si usted ha delinquido y quiere evadirlo, entonces se cambia de sexo. Esta cosa, entonces, fíjense bien, ese mismo artículo en la letra D dice que adoptar medidas administrativas y o judiciales en razón del interés superior del niño o la niña por motivo de orientación sexual o identidad de género de cualquier miembro de su familia, con el objeto de separarlo de sus padres o de sus madres. Pero si la Constitución te está diciendo que una familia se constituye con un hombre y una mujer, tú no puedes pretender en un proyecto de ley decirme a mí que 2 hombres que vivan en una casa son familia. Es todo distorsionado, pero eso es para engañar al pueblo dominicano y meter una serie de ideas y obligar a la sociedad dominicana a aceptar eso. Querer obligar a los cristianos a aceptar eso, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros rechazamos y condenamos eso. ¿Qué dice el escudo? El único escudo que tiene una Biblia abierta en el mundo, en este país, con Juan 5:32.
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y usted me va a decir a mí que eso es verdad. No. Usted no me puede introducir eso para hacer ser gracioso, pretender introducirle a la sociedad dominicana un proyecto de esta naturaleza. Y muchos congresistas, legisladores, se han levantado en contra de eso. Y la comunidad cristiana se ha levantado en contra de eso. Y hay una jornada permanente, 24 horas frente al Congreso, de vigilia en contra de esto. Porque es que el enemigo nos está atacando fuertemente. El enemigo no está descansando. Y el enemigo levanta a cada momento figuras que se dejan utilizar para distorsionar la palabra de Dios. Entonces, esa es la supuesta igualdad y discriminación que quieren decir. Aquí en este país hay asociaciones que defienden determinados derechos con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, pero la hay, la ley lo permite y la hay. Pero usted pretender darle categoría de derecho a una serie de inconductas de personas, eso ya es una aberración. Pero además eso es violatorio a la Constitución Dominicana. Cuando usted se lee la Constitución Dominicana, usted se da cuenta precisamente de lo que ella establece con relación a la familia y al matrimonio. Usted no puede darle categoría de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. Porque eso ni lo permiten las leyes dominicanas ni la Constitución dominicana, pero tampoco la palabra de Dios lo acepta. Y nosotros, que tenemos una Biblia en nuestro escudo, pues significa entonces que los padres fundadores, Juan Pablo Duarte, tenían en su cabeza la palabra de Dios cuando fundaron esta nación. No estaban pensando en esos supuestos derechos, no, ellos lo tenían. Y no se le viola en este país el derecho a nadie. Usted puede tener la preferencia que usted quiera, eso es un pecado. Usted va a vivir mañana su consecuencia. Pero no pretenda usted introducirnos a nosotros eso como si fuese algo legal, como si fuese algo muy normal. Si nosotros buscamos en Gálatas 4, del 7 al 20, nosotros nos damos cuenta de algo. 7 al 20. Nosotros estamos dice la palabra de Dios. De manera que ustedes ya no son esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses.
Cogen el texto. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, que ustedes han sido conocidos por Dios, se vuelven otra vez a los débiles y pobres principios elementales y prefieren de nuevo esclavizarse a ellos. Hay una esclavitud de la ley. Nos quieren esclavizar por medio de la ley. Nosotros somos libres en Cristo. Para que ustedes no estén pendientes y estén orando por este país. Estén orando por los gobernantes. Estén orando por los que hacen justicia. Estén orando por los que crean leyes. Para que no se distorsionen. Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice otra cosa y ellos han querido con esto total y absolutamente distorsionarlo. Imponernos cosas. Una persona que quiere salir de una aflicción no podría ir entonces donde un psicólogo para que lo ayude a salir de eso. Porque esto lo condena. Esto dice que sería una discriminación, pero tiene pena de 3 a 10 años. Si no es solamente teoría. Es que está condenando eso, pero si usted viola eso, a usted lo pueden condenar a 3 o a 10 años de cárcel. ¿Sí? Esto se levantó por el mismo demonio. En contra de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que enfrentar eso de manera frontal. Yo respeto. Si usted se quiere hacer un tatuaje, 200 tatuajes, llenarse el cuerpo de tatuaje. Pero yo también respeto lo que dice la palabra de Dios en Levítico 19, 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, sencillamente que usted no se puede hacer usted no se puede hacer marcas en su cuerpo. Dice la palabra, no se harán incisiones en su cuerpo por causa de una persona muerta, ni se harán tatuajes. Yo soy Yahweh, dice la palabra. Si usted se lo quiere hacer, hágase. Pero no me imponga a mí a querer aceptar eso como normal cuando la palabra me está diciendo que eso no es normal. Si usted se lo hizo y está arrepentido, gloria a Dios. Perfectamente, gloria a Dios, porque usted lo hizo con desconocimiento de la palabra de Dios. Pero el que tiene conocimiento de la palabra de Dios ya sabe que no me puedo hacer tatuaje. Pero Dios condena la prostitución. Y esta iglesia ha salido a darle cena, tratado a prostitutas que están ahí afuera, a predicarle la palabra, a asistirla y a socorrerla. Pero Dios condena la prostitución. Yo no le puedo hacer a ellas una fiesta celebrando lo que ellas hacen. No, yo puedo ir en auxilio de ellas, llevarle el alimento material, pero también el alimento espiritual. Y tú no me puedes condenar por eso. Porque ¿qué dice la palabra? No permitirás, en el verso 29, que se prostituya tu hija, para que la tierra no se prostituya y se llene de pecado. Porque ¿qué es lo que trae la prostitución? Eso es pecado. Nos manda a nosotros, a los padres, a ser vigilantes de nuestros hijos, porque lo dice la palabra. No permitirás que se prostituya tu hija. ¿Por qué? La tierra
se va a prostituir también. Entonces, usted quiere imponerme a mí la prostitución como algo normal. No, imposible. Porque la palabra dice que no. Pero la palabra nos invita a nosotros a ser con el extranjero amable, solícito, respetuoso, solidario, colaborador. Porque ella misma lo dice. Cuando algún prosélito reside entre ustedes, no lo maltratarán, sino que lo considerarán como uno de ustedes. Amarán como a ustedes mismos a los prosélitos que residan entre ustedes, porque también ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh su Dios. Eso no tiene que escribirse en una ley para nosotros saber que al extranjero no se puede maltratar y que nosotros debemos de tratarlo con respeto, y que el extranjero en una tierra tiene que respetar las leyes que encontró ahí, porque si la viola, entonces puede sufrir las consecuencias. ¿Ustedes creen que los dominicanos somos más inteligentes que todo el mundo? Porque yo veo muchos dominicanos que aquí en nuestra tierra hacen cosas y cuando van a un país extranjero son el modelo de ciudadano. Oh, ¿y cómo aprendieron tan rápido? ¿Y cómo saben ellos que tomarse un agua y tirar la botella al pavimento es un delito? Pero tienen 2 días, no conocen las leyes, pero ya ellos lo saben. Pero aquí no, aquí se beben el agua y la jondean. Oh, pero qué inteligentes somos los dominicanos. No, ellos saben que eso fuera tiene consecuencias. Y ellos no quieren vivir la consecuencia. Y que como son extranjeros, una de las consecuencias puede ser que en el primer avión que cruce por la casa, montarlo y para afuera. Y ellos no quieren salir. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo dice la palabra. Nosotros tenemos que tratar bien al extranjero. Tratarlo bien, con solidaridad, con respeto, con decencia. Dice, amar como a tu prójimo, al prosélito, al extranjero. Porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. 430 años de esclavitud vivió el pueblo de Dios en Egipto. De esclavitud. No era en un resort que estaba, era de esclavitud. Haciendo todas esas obras y esas construcciones maravillosas que tiene Egipto. Muchas de ellas fue el pueblo de Dios que la levantó. Y muchos encontraron la muerte ahí. Cuando ustedes leen Éxodo, se dan cuenta que Moisés, defendiendo a un hebreo, mató a un egipcio que estaba trabajando el ladrillo con paja. Echaban la paja en el lodo y pisaban ese lodo constantemente hasta que se hacía una masa, y esa masa entonces la llevaban a un horno. Cuando se endurecía, ese era el ladrillo que usaban para la construcción. Así es. Entonces, defendiéndolo, porque él ya tenía conocimiento de que ese era su pueblo, de que él era hebreo. Entonces, no confundamos la igualdad con el derecho que tiene cada persona, con los derechos que la persona, las leyes, le consagran a la persona.
No confundamos eso con una serie de perversiones del humano que quiere introducir como cosas legales, cosas que reprueba la palabra de Dios y que Dios reprueba y que nosotros reprobamos. Nosotros no podemos ver como normal absolutamente nada de eso, porque las leyes dominicanas están formadas precisamente sobre la base de la familia entre un hombre y una mujer. Y usted no puede pretender entonces distorsionar esa base, porque fundacionalmente la palabra de Dios, la Biblia, está presente en la fundación de la República. Y los padres fundadores de nuestra nación, principalmente el padre fundador de la nación, Juan Pablo Duarte, basó en la palabra de Dios los principales conceptos de la nación dominicana. Por eso ustedes ven que el escudo tiene Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Pero primero Dios. Primero Dios. Esa igualdad que nos quieren vender, eso son engaños del enemigo, del adversario. Nosotros tenemos que enfrentar eso, denunciarlo y no consentir absolutamente nada de eso. Hay libre albedrío para el ser humano y usted puede tenerla, pero usted no va a encontrar apoyo en mí para ese tipo de cosas que va en contra de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre. Eso no es de Dios. Esos son engaños del enemigo. Nosotros como cristianos tenemos que estar apercibidos, vigilantes, ser un atalaya para observar cuando viene ese enemigo montado en contra de nuestra creencia, de nuestra cultura, de nuestros conceptos. Tenemos que enfrentar eso y tenemos que enfrentarlo valerosamente. No importa que quien lo enarbole ocupe el rango o la posición que quiera ocupar, sencillamente es en contra de la palabra de Dios. Y si eso me cuesta un puesto, que me cueste. Si me cuesta dos, que me cueste. Pero yo no voy a salir de lo que dice la palabra. Porque yo primero tengo que estar en eminencia frente a Dios y no en eminencia frente al mundo ni al hombre. Esa eminencia yo no la quiero. Yo quiero la eminencia frente a Dios. Porque yo soy su hijo, heredero de Él. Y nosotros tenemos que predicar eso. Levantar esa bandera permanentemente. Y actuar conforme a su palabra. Por eso hay que ser vigilantes. Debemos estar vigilantes. Y debemos estar permanentemente observando los pasos que dan quienes nos gobiernan. Oramos por ello y oramos para que Dios le dé sabiduría. Pero también oramos para que Dios tome el control de esta nación. La iglesia se levantó con fuerza y hubo una voluntad para prohibir de manera definitiva el matrimonio infantil o entre menores y adultos. Porque eso es otra aberración.
nosotros tenemos que enfrentar eso. Usted no puede permitir que una niña de 12 y 11 años de que esté casándose cuando debería de estar en una escuela. Porque esas son las cosas que como nación a nosotros nos dañan. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. Y es ahí donde nosotros debemos estar siempre vigilantes. Y leer la palabra. Mis hermanos, a cualquier inquietud que ustedes tengan, recurran a la palabra. Que ustedes van a encontrar respuesta para todo. La palabra tiene de todo. La palabra cura. Si usted quiere saber de derecho, vaya a la palabra. Si usted quiere ser ingeniero, vaya a la palabra. Si usted quiere ser arquitecto, vaya a la palabra. Porque la palabra tiene de todo. Es un libro completo porque es una inspiración divina de Dios. Tan disímile los iluminados con su palabra que encontramos de todo. Gobernantes, militares, pastor de ovejas y pagadores de impuestos, cobradores de impuestos, reyes, de todo nosotros encontramos. Poetas, aquí en la palabra de Dios. Enfocarnos ahí. Que Dios le bendiga, mis hermanos.